hay que bajar la velocidad, la intensidad. Yo venía corriendo para volver a mi jardín y llegar a la hora. Uso el transporte público muchas veces y venía de la Cota 1000, de bien arriba, San Carlos Apoquindo, Universidad del Desarrollo. Estaba en la inauguración, en una parte de la inauguración de la cátedra Sebastián Piñera. Pero no puedo dejar de compartir con ustedes lo impresionante que fue escuchar y ver en vivo a María Corina Machado, la líder venezolana. Ha habido en el último tiempo, a partir de lo que pasó con la entrega del Nobel que le hizo a Trump, ha despertado suspicacias y muchos la han juzgado severamente. A mí confieso que también personalmente me chocó y no lo entendí. Pero hoy día la escuché y de verdad la diferencia, uno escucha, hay políticos buenos, políticos que tienen gran oratoria. En Chile teníamos grandes políticos con gran oratoria, con el don de la palabra. En Latinoamérica hay muchos. A veces esos que tienen buena oratoria pueden ser buenos políticos, pueden ser unos infames, pueden llegar a ser caudillos, tiranos, etcétera. El verbo y la palabra muchas veces sirven para fines negativos, no siempre para fines positivos, pero fíjense que ella habló sin leer nada, no, era una charla sobre, no sé si la libertad, y habló absolutamente improvisado y uno tenía de verdad la sensación de que era alguien cuya palabra era completamente coherente con su vida, así con lo que había vivido. No era que estuviera hablando de teorías de la libertad o sobre Venezuela, no, lo tenía en el cuerpo, lo tenía en el ser completo. Nos hizo volar a todos los que estábamos en la sala, colocó la ceremonia en un estado de reverberación, yo diría, espiritual. No, no estoy exagerando, espiritual, no en el sentido solamente religioso, espiritual en el sentido profundamente espiritual. De alguna manera mostró cómo todo lo que se había hecho, lo que habían hecho, lo que ella ha hecho, que es ni más ni menos que resistir en medio de un régimen totalitario, nace de un amor y de un amor a su propio país. Y le creí completamente. Habló también de su relación con Sebastián Piñera, una cosa que yo ignoraba, que Piñera parece que la llamó en momentos difíciles, incluso fue a Venezuela, en Caracas, contó una anécdota de Sebastián Piñera cruzando la carretera a saludar a gente y a unos niños. Habló con mucha emoción y con homenaje a Sebastián Piñera, una dimensión de Piñera que no conocía, la de su paso en el año 2014 por Venezuela. Pero sobre todo, habló de lo que había significado para ese país la pérdida de la libertad, la miseria, la devastación que ha ocurrido, pero sobre todo más que la devastación material, la devastación más importante en Venezuela, lo dijo ella, es la devastación de la esperanza, es la devastación de las familias separadas, abuelos que no pueden ver a sus nietos, parejas que tienen que separarse y que están a miles de kilómetros de distancia, el drama de este exilio, de este éxodo que hemos tenido en este continente a partir de los hechos que han ocurrido en Venezuela. Y escuchándola a ella, dije, bueno, aquí estamos realmente ante una líder de envergadura, a alguien que, como digo, puede equivocarse, puede que en algún gesto que haga o algo que diga no estemos de acuerdo con ella, pero nadie puede negar que su consecuencia, su valentía, la colocan por encima de la mayoría de los líderes políticos de nuestro continente. Y me acordé de un poema de Bertolt Brecht, que siempre está citado en una canción de Silvio Rodríguez, miren qué paradoja, que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bueno, Corina Machado está hasta ahora en la categoría, para mí, de las líderes imprescindibles de nuestro continente. Eso quería comenzar compartiendo con ustedes. Lo segundo que quería compartir antes de ir a la conversación muy interesante y muy potente que vamos a tener aquí en la radio esta tarde en el Jardín, es el orgullo que deberíamos sentir los chilenos que un chileno, un arquitecto, Smiljan Radic, ganara
el Premio Pritzker de Arquitectura 2026, que es, según dicen todos los expertos en arquitectura, los que conocen y saben de arquitectura, como el Premio Nobel de Arquitectura. Ya tenemos dos. Tenemos dos premios Nobel en literatura, Neruda y Mistral, y tenemos dos premios Nobel o premios Pritzker de Arquitectura, Alejandro Aravena y Milan Radić. Bueno, croata por todos lados en sus nombres y apellidos. Tuve la suerte de conversar un par de veces con él en dos eventos en que yo lo entrevisté, a pesar de que él se resiste un poco a las entrevistas y las apariciones públicas, y me tuve que imbuir un poco de su arquitectura, conocer su obra. Estudié un libro donde están las obras más importantes que ha hecho, y realmente es algo muy original lo que él ha hecho en arquitectura, en que combina lo elemental a veces de la materia, de un elemento extremadamente sencillo, con lo último, lo monumental, con lo frágil. Hay algunas cosas, intervenciones monumentales arquitectónicas de Radić que son extremadamente impresionantes, ese cruce de lo monumental con lo frágil. Bueno, no se repite, es una arquitectura que pareciera estar reinventándose y pensando cada obra como un hecho único e irrepetible, ¿no? Los temas de su obra, porque yo creo que es más que una obra arquitectónica, son la memoria, la permanencia, lo impermanente, en fin. Alejandro Aravena, que fue presidente del jurado, arquitecto chileno con quien también hemos conversado aquí en el Jardín, pero en el año 2016 ganó el premio Pritzker de Arquitectura, dijo de la obra de Radić, su colega, que en cada obra es capaz de responder con originalidad radical, haciéndolo no obvio. Regresa a los fundamentos más irreductibles de la arquitectura, explorando al mismo tiempo límites que aún no se han tocado. Impresionante lo que dice Aravena sobre la obra de Milan Radić. Entonces vayan, busquen en internet, busquen, hay un libro dando vuelta por ahí, no sé si estará en todas las librerías, me imagino que en algunas sí, de la obra de Radić. Era un arquitecto interesante, original. La arquitectura también es una forma, yo creo, de pensamiento y también de poesía, de creación poética, y celebramos ese aniversario, perdón, ese premio que ganó Milan Radić. Bueno, yo les dije que íbamos a tener una conversación potente en el Jardín. Prepárense. Acaba de asumir el presidente de la República, José Antonio Kast. Ayer me tocó estar, por un azar del destino, créanmelo, en La Moneda. Me tocó ver lo que estaba pasando afuera y adentro. Fui testigo, fui como una especie de espía o infiltrado. Me llamó mucho la atención en la Plaza de la Constitución que el público era un público popular. Eso es lo primero que me llamó mucho la atención. Lo primero que me pregunta es, ¿son acarreados o gente de pueblo que vino, y mucha gente joven, a manifestarse? Daba la impresión que estaban ahí voluntariamente. No era una multitud así de millones, de cientos de miles, no. Pero eran varios miles y no había tanta bandera como de partido republicano, de consigna política, más bien banderas chilenas, y me dio la impresión que era un público no politizado, es decir, un público popular que votó por Kast, no dándole un cheque en blanco para todos, sino exigiéndole ciertas cosas que son los dolores de la sociedad chilena de hoy día, entre ellos la inseguridad y la inmigración. La inmigración descontrolada, hay que decirlo, ¿no? Hay que distinguirlo claramente, ¿no? Después de escuchar a María Carolina Machado hablar la historia de los venezolanos, la verdad es que uno empieza a empatizar más y a solidarizar con esos venezolanos que no son los que delinquen, sino los que trabajan esforzadamente todos los días, y los saludo a través de la antena de Radio Pauta, el micrófono que me es dado aquí en el Jardín, a todos los venezolanos trabajadores, esforzados, empeñosos, que también están contribuyendo y entregando elementos a nuestra cultura. Bueno, en fin, y pensé, tengo que hacer un programa, una conversación que tome la línea de emergencia central de este, entre comillas, gobierno de emergencia. Una de esas es el crimen organizado. Hay expectativas, quizás muy altas. Muchos dicen no hay varitas mágicas para esto. Bueno, y por azar también dice la vida, la maravilla es la música del azar. Por otra cosa, nada que ver, tuve una conversación en la universidad donde trabajo, la UDD,
a propósito de un reportaje, no puedo contar mucho, que tiene que ver con el norte, etcétera, con Pablo Ceballos. Pablo Ceballos es un investigador y un estudioso de campo, como se dice, de terreno. No es un académico que está sentado, no quiero ser irónico ni mucho menos ni despectivo, en la academia hablando sobre el crimen organizado. No, es alguien que ha estado donde las papas queman, ¿no? Primero, fue oficial de carabineros durante 20 años. Imagínense la experiencia que tiene en la calle. Entiendo, bueno, ahí vamos a preguntarle después a él. Se especializó en terrorismo internacional, en amenazas emergentes, en crimen organizado transnacional, en bioterrorismo, montones de temas muy interesantes, grupos religiosos peligrosos, y es consultor e investigador de campo en zonas complejas, tratando de comprender los fenómenos del crimen organizado. Hay 2 libros que recomiendo particularmente. El primero, Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, editado por Catalonia, tal vez de los mejores libros que se han escrito sobre el tema. Es un libro que se lee fácil y eso uno agradece a un autor que no le haga difícil la vida al lector, ¿no? No es un paper, ¿no? Es un libro, un ensayo con capítulos, tiene citas literarias muy bonitas también, cita por ahí a Albert Camus, se nota que le gusta, a mí también me gusta. Y un segundo libro que es ya mucho más desopilante, extraordinario, y que ahí despierta hasta la imaginación y el delirio. Cuando el crimen reza, cultos, prácticas, ritos y narcorreligiosidad en el crimen organizado. Tal como escucharon, narcorreligiosidad. ¿Qué es eso? Bueno, ha tenido la gentileza, Pablo, en su agitada agenda, tuvo que salirse de su trabajo de campo y venir acá a instalarse un ratito al lado de esta agüita que corre por el jardín, este regato, como le llamaba Gabriela Mistral a los cursos de agua interiores de los jardines. Está sentado bajo un árbol, estamos tomando un vasito de agua fresca. Después le voy a invitar a algo más sólido en un rato más tarde. Pablo, un gusto de tenerte aquí esta tarde en el jardín. No, el gusto es mío. Gracias por la invitación, por invitarme a esta zona de refugio, como podríamos decir, de descanso, de tranquilidad, para poder conversar un poco de las dinámicas que no solamente observamos en Chile, porque de repente nosotros somos muy chilecéntricos, ¿no? Todo tiene que suceder acá para que suceda. Dinámicas que nos golpean de diferentes lugares y que en definitiva son problemas humanos, son problemas sociales, y hay que entenderlo también de esa perspectiva. No son estadísticas solamente, tienen un componente cualitativo muy importante que es necesario comprender. Las personas son ellas y sus circunstancias, y hoy día las circunstancias cambian muy rápido. Yo escuchaba lo que en la conversación inicial cuando hablabas de María Corina, y efectivamente describir lo que nuestros tiempos desde lo vivencial probablemente es una de las condiciones mínimas que uno tiene que tener para respetar a otra persona. Uno no puede opinar respecto a procesos migratorios, procesos criminales, a situaciones si no escucha a todos los componentes que han vivido ese proceso. Y eso es parte, a mi juicio, de lo más hermoso que tiene la investigación de campo. No está centrado solamente en testimonios de policía, ni de fiscales que tienen objetivos bien definidos, lograr establecer un caso, sino también de víctimas, de la propia versión de los criminales, las personas que están vinculadas al mundo de la criminalidad, ya sea en las prisiones o fuera de ellas. Escuchar lo que sienten, lo que piensan, por qué lo hacen, es indudablemente una de las cosas más ricas del periodismo de investigación y del trabajo de campo. Pablo, te escuché decir en la conversa que tuvimos informal el otro día, que me llamó mucho la atención, que la dimensión humanista el tema del crimen organizado era muy importante. Yo no había escuchado eso antes. Bueno, yo tampoco, cuando fui policía tampoco lo había escuchado, pero con el tiempo me he dado cuenta que es importante. Por ejemplo, para quienes nos escuchan, un ejemplo quizás para explicarlo. ¿Cómo entendemos las fronteras? Como Estado entendemos que es un lugar complejo, que hay que poner militares, que hay que regular, que hay que evitar, no me refiero solamente a las fronteras nuestras, a la frontera de Chile. Pero las fronteras son lugares que se han ido convirtiendo por el propio abandono del Estado en terceros países entre los dos países, con lógicas propias, ¿no? Con lógicas que no se definen por un lado ni el otro en el que está en la frontera. Y en muchas veces en esa misma frontera, la lógica tradicional ha sido el comercio informal, ¿no? Pasar mercaderías de un lado a otro. Al principio puede haber sido leche, queso, cabra, hoy día puede ser cocaína, marihuana, etcétera, pero el modelo de ellos es ese trasvasije de especies entre un lugar a otro. Entonces, ¿cómo no entender ese componente cuando aplicamos una política pública drástica y dramática que va a afectar a esas comunidades? No estoy
relativizando el riesgo que significa el contrabando o el crimen organizado, el tráfico de drogas, etcétera. Estoy poniendo el componente social y humano que hay detrás de eso. Porque hay que entregar alguna alternativa a lo que tú quieres prohibir o quieres imponer. Y yo creo que ahí es donde el estudio de esos factores está en deuda no solamente en Chile, o sea, yo creo que es una deuda generalizada en América Latina. No es llevar tanques, helicópteros y soldados, sino también entender qué comunidad vive ahí y por qué lo hace. Ahora, eso no es ir a enfrentar, porque ahí se hizo una caricatura de lo que declaró el presidente de México a los criminales con amor, no tiene que ver con eso. No, no, para nada. No, no es esa postura como media blandengue, ¿no es cierto?, de decir, con amor vamos a solucionar el crimen organizado, ya que hemos fracasado con todas las prácticas anteriores, hay que enfrentarlo con amor. Sí, yo creo que vivimos una lógica muy dicotómica, ¿no? Acá o allá, no hay ninguna otra posibilidad. Y es cierto, a lo mejor esas son las formas como tenemos para enfrentar todo problema. Pero lo que yo digo es que hay que sumar todas las variables posibles para que la forma que deseamos sea la forma más adecuada de hacerlo. No olvidar que detrás de estos fenómenos, por ejemplo, la violencia del crimen organizado, no solamente hay víctimas, hay una compleja red de personas, de personas que a lo mejor no tienen una directa relación con el ejercicio mismo de la actividad criminal, pero impactadas directamente. Pienso en los profesores de un colegio rural, pienso en los profesores que tienen que transar con un grupo narco para poder que sus alumnos lleguen, etcétera. Oye, Pablo, a ver, tú partiste trabajando como carabinero, ¿no? Estuviste 20 años carabinero. ¿Y qué fue lo que te hizo hacer este giro? A ver, entraste en carabinero seguramente, para ser carabinero hay que tener una vocación. Imagino que había una vocación de origen, algo que te movilizó a dedicarle 20 años de tu vida a eso. Y luego hiciste un giro y algo pasó ahí. ¿Y qué te pasó? Cuéntanos brevemente algo de tu vida para conocerte mejor aquí en el jardín. Bueno, soy exalumno del Colegio San Ignacio y ahí tenemos un lema que nos persigue de por vida, que es entramos para aprender, salimos para servir. Entonces el servicio público como que siempre estuvo ahí presente en toda mi generación, en todos mis compañeros. Y en un momento determinado, sin conocer mucho cómo era la institución de carabineros, yo no soy ni hijo mi papá es un artista, mi mamá es una profesora, vi en eso algo que como que era lo que yo necesitaba estar ahí, esa forma de ofrecer servicio público o de estar ahí con una presencia, de representar en algún momento determinado, en mi inocencia de los 17 años en el colegio, la justicia, el orden, etc. Me pareció muy atractivo, postulé muy en contra de lo que mi mamá quería, pero quedé, me fue bastante bien y aprendí muchas de las dinámicas de lo que era ser policía en esos años, en los años 90. Rápidamente me especialicé, me gustó mucho una especialización que era inteligencia, que era como anticipar fenómenos que podían ser importantes. Yo entré el año 92 a Carabineros, la inteligencia todavía tenía ese peso muy fuerte de lo que había sido la dictadura, ¿no? Entonces cualquier persona que trabajara en inteligencia era como si trabajara en DICOMCAR o en alguna cosa de esas que nos hicieron tanto daño como país. Y me di cuenta que podíamos anticipar fenómenos, pero siempre hay una lógica bien especial, la lógica de entender casos, ¿ya? Entender el caso para poder entender dónde estábamos, encontrar una persona, ponerlo en posición de la justicia, etc. Y en un momento determinado, ya con 20 años de carrera, después de haber pasado por la academia, que es como nuestra exigencia para continuar alto mando, sentí que podía hacer otras cosas diferentes fuera de mi país y tuve una muy buena invitación para trabajar fuera de Chile, con esa capacidad, esa experiencia, el entrenamiento que tenía. Y así me fui a trabajar en diferentes lugares. Estuve también por Naciones Unidas, trabajando en un área de investigación de Naciones Unidas. Y me di cuenta que mucho de lo que había aprendido como policía me servía, pero no me ayudaba a entender lo que estaba pasando. Y justo sucedía esto con fenómenos muy cambiantes del crimen organizado, de la criminalidad organizada, con actores extra regionales ingresando, mafia albanesa, italiana. Entonces fue muy atractivo, me asocié con un gran amigo y periodista de investigación, Douglas Fara, que tú también has entrevistado. Sí, lo conversamos con él en el jardín también, hace un tiempo, muy potente. Douglas. Y con él estamos trabajando y entendiendo las dinámicas cambiantes que ponen hoy día en riesgo la seguridad, la democracia y el Estado de Derecho, como lo queremos entender. Oye, Pablo, una frase que leí a propósito de amor y de cómo también el tema del crimen organizado se ha convertido en un campo de batalla ideológico, de luchas políticas, lo que es muy malo, ¿no es cierto? Que un sector monopolice esa demanda o que otro no lo incorpore, cometiendo un error y entregándole a ese sector un tema que debiera ser un tema nacional y que debiera haber un acuerdo en torno a él. Tú dices que los polos políticos se distancian y fragmentan y que los criminales encuentran puntos en común.
Los criminales o el crimen organizado es ideológicamente agnóstico y poliamoroso, que es un término muy de moda ahora que se habla del amor fluido, el poliamor. A ver, ¿en qué sentido el crimen organizado es agnóstico y poliamoroso y qué consecuencias tiene para nosotros y el impacto en nuestra vida cotidiana y en la vida política? Sí, esa frase que es la que más produce risa en algunas personas fue una idea de escribir en simple este fenómeno del crimen organizado. En la criminalidad organizada podríamos estar horas discutiendo cómo definirlo, ¿ya? En algunos aspectos, si no lo definimos como algo tipificado como ilícito, no va a ser crimen organizado, entonces dejamos fuera las lógicas de la gobernanza extralegal, etc. Académicamente podemos pasar horas discutiendo según el modelo que quisiéramos ver. Pero si lo entendemos de una forma simple, el crimen organizado es un modelo económico que busca tomar esas ganancias de la economía ilícita e inyectarlas a las economías formales. Si no, el dinero se te pudre como se le pudrió a Pablo Escobar entre medio de las murallas. Para lograr ese objetivo, obviamente el método más productivo es la corrupción. Y hoy día lo que observamos es que la corrupción va de un modelo que es aún más rápido, que es modificar las políticas públicas de un país para que aquello que es delito deje de serlo y me permita, ¿no es cierto?, mover todo ese flujo de dinero, como pasa en Perú con el tema del reinfo, el oro ilegal. Entonces, en esa lógica, el crimen organizado no puede darse el lujo de ponerse en un lado ideológico de la política para fomentar esa política. Apuesta por todos, ¿no? Se relaciona con la derecha, con la ultraderecha, con la ultraizquierda, con el que esté en el poder. Le interesa relacionarse con el poder, sea un poder democrático o un poder dictatorial. Y poliamoroso porque hoy día puede mantener relaciones constantes e fluidas con ambos polos a la vez sin sentirse culpable o con otros grupos criminales que en otras circunstancias habrían significado su exterminio. Por ejemplo, un grupo criminal operador logístico de puertos en Ecuador puede relacionarse hoy día perfectamente con Sinaloa y Jalisco Nueva Generación sin que ese grupo operador termine muerto. Por una razón lógica, son los operadores logísticos, o sea, son el punto clave para operar en esa circunstancia. Y ese concepto de poliamoroso es lo que más nos preocupa, porque tradicionalmente las policías, los sistemas de investigación dicen, no, esta gente está con Sinaloa, no podría estar con Jalisco Nueva Generación, o sea, este embarque no es de ellos, y lo es. O sea, ellos son mucho más plásticos, se mueven mejor, permean las instituciones, tienen mayor flexibilidad, rapidez, velocidad, creatividad y eficacia que el Estado. Absolutamente, son racionalmente económicos y por lo tanto cuando tú tienes un objetivo que es económico, tu racionalidad se dispara porque necesitas ganar dinero, no firmar por alguien ni votar por alguien. Y el Estado, por su parte, se está diluyendo entre los gobiernos que se lo van comiendo. Entonces, entra una sensibilidad política y dice, mira, todo lo que hicieron anteriormente está malo. Nosotros vamos a partir de cero, pero vamos a partir bien. Y así es un loop de 4, 5, 6 años según el ciclo político, donde el Estado no avanza en la lucha contra el crimen organizado y el crimen organizado avanza inteligentemente. De los capítulos que más me dejaron preocupado de tu libro, un virus entre sombras, aclarar que hablas del crimen organizado como un virus y el Estado, ¿qué es lo que sería en relación a ese virus? El huésped. El huésped. El huésped del virus, ¿ya? Sí. ¿Por qué un virus y no una bacteria? Bueno, es un buen concepto. Yo ahí cito un poco al profesor Maturana porque creo que la lógica de entender todo como un proceso de seres vivos es mucho más práctico de entender y además porque, la verdad, lo digo por primera vez, veníamos saliendo de la pandemia, entonces iba a hacerle más sentido a la gente lo que era un virus. Y el virus por la capacidad de relacionarse con su entorno, la capacidad de reproducirse, de encontrar el huésped que le permita crecer, incluso mantener en un espacio de tranquilidad, pero vivo, ¿no es cierto?, latente, para poder reactivarse cuando las condiciones así lo permitan. Las condiciones virológicas, las condiciones que tiene un virus son muy especiales y muy entendibles para comprender la capacidad adaptativa que tiene la criminalidad organizada, si lo entendemos de esa forma. Y eso es interesante porque no necesariamente todos los antídotos, todos los medicamentos van a ayudar a combatir ese virus. Digamos, un antibiótico no se usa para combatir un virus, es un error. Y ahí se puede equivocar un médico, una mamá que le da antibiótico a un niño que tiene un resfrío viral. Y los efectos pueden ser peores. Y entonces, en ese sentido, tendría sentido de que a veces el remedio que se usa para enfrentar el crimen organizado puede ser peor. No digo peor que la enfermedad, pero puede agravar esa enfermedad que se quiere mejorar, ¿no es cierto? Yo creo eso, yo he llegado a la convicción de eso. Convicción que me ha costado perder a algunos amigos incluso, pero... Ah, sí, ¿eh? Sí, yeah. Sí, pero yo he llegado a la convicción que el verdadero campo de batalla contra la criminalidad organizada que vemos hoy día en América Latina y que ya los italianos lo vivieron en su tiempo, por eso es una receta que funcionó, es un remedio que sí funcionó, no está necesariamente en más soldados, más militares, más helicópteros, más tanques, más bloqueos. Está en fortalecer nuestro sistema educativo, proteger a nuestros profesores, proteger a nuestros alumnos. Sobre todo hoy día,
que la teoría de incentivos se aplica muy bien en el crimen organizado. Hoy día un joven que está en el colegio por internet, por TikTok, por Instagram, cualquier plataforma social, puede ver esas zapatillas Jordan que valen el sueldo de su papá en el mes. Y puede sentir que existen formas para salir del colegio, dedicarse a ingresar al circuito del crimen organizado y obtener esas zapatillas que busca. Y la pregunta que uno puede hacer es ¿qué incentivo tiene el Estado? ¿Está ejecutando el Estado para que ese niño, por ejemplo, no abandone su carrera, que es un camino lento de movilidad social, pero es un camino legal, lícito de movilidad social, y se mantenga estudiando? Tú me contaste algo, parece que tuviste una charla, no me acuerdo dónde, no me acuerdo el lugar, tú vas a recordar, y mostraste la foto de Pablo Escobar delante de un público, Sí. una audiencia. Dijiste, ustedes lo conocen, quién es él, todos conocían a Pablo Escobar. Y después colocaste la foto de, no sé si el persecutor o el juez, no sé quién era, que perseguía a Pablo Escobar, o sea, el verdadero héroe. Y a ese no lo conocía casi nadie. No han hecho una serie sobre él. Entonces, ¿qué vemos ahí? Tal vez podrías tú contar mejor la historia que yo. Sí, bueno, eso es un ejercicio que muchas veces hago porque yo también era parte de ese error. O sea, muchas veces uno, yo creo que cuando entró a Chile esa serie colombiana, El Patrón del Mal, todo el mundo en su momento vio a la figura de Pablo Escobar como un tipo interesante, agradable, incluso simpático, pero no olvidamos que era un asesino, un tipo que destruyó la democracia, etcétera. Y lo que normalmente hago es poner la foto, la otra vez lo hice en una capacitación con algunos funcionarios públicos del Ministerio Público, algunas policías, y me sorprendía que todos sabían primer nombre, primer apellido, segundo apellido, todos. Y a veces uno colocaba la foto del juez Giovanni Falcone o la foto del fiscal paraguayo que fue asesinado por investigar, por ejemplo, tráfico. Y mucha gente dice, yo he visto a este caballero, pero no tengo idea quién es, ni lo que hizo. Y bueno, creo que eso es el resultado de lo que yo defino, pero que no nadie se vaya a ofender, porque podemos discutir el término, lo que yo defino como una cultura, una contracultura en expansión que hace de cierto modo apología al delito, apología a la criminalidad, y que está impactando muy fuerte en los más jóvenes. Creo que nos faltan referentes del otro lado para mostrar también. Estamos caminando y conversando en este pequeño jardín al fin del mundo con Pablo Ceballos. Él es un investigador de campo sobre el crimen organizado y otros temas muy interesantes. Fue carabinero durante 20 años, ha publicado 2 libros que comenté al comienzo. Y voy a dejar 2 temas que me dejaron preocupado. Hay muchos temas que quedan en el tintero y que probablemente van a quedar después de esta conversación, pero están los libros que tú publicaste para quien se interese después. Primero, el hecho que dijiste que no es con ejércitos que vamos a derrotar el narcotráfico. Acaba de haber una cumbre en que Trump convocó a todos los presidentes latinoamericanos y bajo esa luz de lo que tú dijiste sería preocupante. Dijo, nosotros vamos a poner el ejército y ustedes involucren a sus ejércitos en la lucha contra el narcotráfico. La pregunta es, ¿ese es un error garrafal? Según tu experiencia, o sea que lo que dijo Trump es una aberración y está invitando a los presidentes latinoamericanos a meterse en el abismo. Eso es lo primero que te pregunto. Y lo segundo, el capítulo 3 de tu libro, Un virus entre sombras, libro sobre el crimen organizado, en que hablas de cómo la política puede ser contaminada. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿en qué etapa estamos? ¿Habrá sido infiltrada nuestra política? ¿Cuán infiltrada y contaminada estará? ¿Hasta dónde habrá llegado este virus? Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Sí, pues, es directamente desde el jardín porque son las 7:32. Yo estoy en mi jardín con un acompañante, compañero de paseo peripatético muy interesante, Pablo Ceballos. Dije que es un investigador de campo, no es un teórico abstracto del tema del crimen organizado, sino que ha trabajado en terreno, fue carabinero 20 años, ha sacado 2 libros muy interesantes, Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, y Cuando el crimen reza, ambos editados por Catalonia. Yo te elegí una pregunta, Pablo, estamos hablando de criminalidad justamente porque acaba de asumir el presidente Kast, que ha hecho promesa de enfrentar con más firmeza y rudeza, recogiendo el anhelo y el dolor del pueblo chileno de lo que está pasando en sus poblaciones, en sus calles, el miedo, etc. La cumbre que citó Trump, tú dijiste, sacar a los militares a la calle a combatir el narcotráfico no va a solucionar el problema. Algo parecido dijiste, yo también lo había escuchado. En México me parece que ya había una experiencia potente para recoger lecciones. Pero el presidente Trump llama a todos los presidentes más cercanos, afines a él de Latinoamérica,
los invita o los obliga, no sé a esta altura si los invita o los obliga, o están obligados a ir, no pueden no ir, y dice, hay que ir a combatir el narcotráfico con las fuerzas militares. Estados Unidos está disponible para colocar eso, y los invito a ustedes a que inviten a su ejército a combatir el narcotráfico. ¿Cómo ves eso desde tu mirada y tu experiencia en el estudio ahí donde las papas queman del crimen organizado latinoamericano? Bueno, partiría diciendo que crimen organizado no es solamente narcotráfico. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar, brevemente esa distinción. Sí, yo creo que el narcotráfico es una economía ilícita del crimen organizado que genera muchas ganancias, pero no es la única economía ilícita del crimen organizado, y hoy día las estructuras están integrando múltiples economías. Por ejemplo, la extorsión en zonas que están controladas por ellos, la minería legal que está destruyendo la Amazonía. El 68% de la Amazonía está bajo control del crimen organizado. Qué impresionante la cifra. No, es y es un lugar, además, un pulmón de la humanidad. O sea, imagínate, para el futuro, por el cambio climático y todo. O sea, que lo controla el 60% del narcotráfico es algo alarmante. Y me impresiona que no se hable más de eso. No, yo creo que desde este jardín maravilloso que tenemos algo de verde, debiéramos tener un capítulo exclusivo. Yo puedo traer investigadores de la Amazonía que te pueden encontrar que ese pulmón maravilloso que tiene la humanidad, nuestro único pulmón, está bastante dañado. Sí, o sea, claro. podríamos decir que está con mucha nicotina, que tiene mucho petróleo y que tiene mucho mercurio para sacar oro ilegal, que está destruyendo no solamente el ecosistema, está destruyendo las comunidades, los pasis, los pueblos que son indígenas que están sin contacto inicial, destruyendo los hígados de esos niños, sometiendo a esas chicas a lógicas de prostitución con los mineros. Qué pesadilla, qué Mira, infierno. Nosotros estamos viendo una edad muy oscura en la Amazonía y está sucediendo ante todos nosotros. Ya, y entonces vamos a lo de la cumbre con Trump, el ejército, si son eficaces o no los ejércitos para enfrentar el crimen organizado. Dicho que el narcotráfico no es solamente crimen organizado, o el crimen organizado no es solamente narcotráfico, yo creo que ahí pasan varias cosas complejas. Porque, para empezar, la narrativa de utilizar los militares de un país para defender a su país es absolutamente, nadie podría cuestionarla, ¿no? Yo tengo un ejército y ese ejército tiene como objetivo defender a mi país de cualquier tipo de amenaza. El problema es cuando utilizamos esa medida sin haber utilizado bien nuestras propias medidas que ya existen. O sea, ¿vamos a utilizar los militares teniendo una muy buena policía o mejor potenciar esa policía para que siga combatiendo el crimen organizado? ¿Por qué? Porque una policía está acostumbrada a relacionarse con comunidades y a entender delitos. Un militar está preparado para la guerra. Son dos dinámicas diferentes con consecuencias humanas diferentes. Entonces, podemos buscar una lógica de decir, sí, vivimos un momento de inflexión complejo, vamos a utilizar nuestras fuerzas armadas para enfrentar esto, pero este es el objetivo de ese desplazamiento y ese es el tiempo de salida del desplazamiento para poder medir si el desplazamiento de esa fuerza armada tuvo algún efecto o no. Si nosotros desplazamos militares solamente para que estén permanentemente en una zona sin objetivos, sin hacer nada, lo más probable es que el crimen organizado, la actividad criminal organizada, con el nivel de recursos que tiene, va a tener personal especializado altamente corrompible por las condiciones en que se encuentran, desplegados, alejados de su familia, con armas y con inteligencia. Y esto no es un mito, no es algo que no haya pasado. Así surgió los Zetas, así está convirtiéndose, por ejemplo, el grupo de los Lobos, que es el más peligroso de Ecuador, en una estructura casi paramilitar. Así surgieron algunas disidencias de la FARC, que a través de lógicas de involucrar y corromper a miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en territorio de conflicto, potenciaron su estructura criminal con capacidades técnicas que el Estado le entregó y potenció estructuras criminales. Bueno, esto que tú estás diciendo debería escucharlo el nuevo ministro de Defensa, deberían escucharlo los comandantes de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, los expertos, etcétera. Ya. La otra pregunta que yo te iba a hacer era sobre la política. Capítulo 3 de tu libro, hablas de la política, una política que puede ser contaminada, hablas de la corrupción de los jueces, el Poder Judicial, y también hablas de la corrupción del Poder Político. Pero a mí me preocupa mucho la corrupción de la clase política y cómo la experiencia en Latinoamérica, en el resto de los países que tú conoces, ¿qué nos muestra de cómo avanzan esta corrupción? Tú hablas por ahí de los facilitadores, los fixers, ¿no? Que son los encargados de hacer el trabajo sucio y de llegar a los políticos. ¿Cuán vulnerables estamos y cuál es el estado, crees tú, hoy de la política en Chile en relación a la corrupción desde el crimen organizado? Yo creo que estamos en un estado, lo digo con mucha responsabilidad, que no necesariamente es una responsabilidad crítica, sino es una responsabilidad como chileno, de poder decirlo. Creo que en los últimos tiempos nuestra política ha llegado a niveles muy bajos de discusión política. Y eso ha generado un rechazo social en muchos lugares de la política como la solución de los conflictos. Es más, es como la generadora de conflictos, ¿no? En la medida que no entendamos que la política es el arte, ¿no es cierto?, de gobernar la polis, de conversar, de generar encuentros, etcétera,
la posibilidad que el crimen organizado utilice ciertos caudillismos de esa política para lograr objetivos de control es cada vez más elevada. Eso es una realidad. Las campañas hoy día están absolutamente reguladas, entre comillas. Sí, se supone que el Estado ha avanzado, hay regulación, está la Contraloría, está el CERVEL, etcétera. Uno diría, tenemos una buena inmunidad a la corrupción. Sí, pero las campañas se hacen cada vez más complejas, cada vez son más virulentas, cada vez requieren recursos que entren por cañerías fantasmas que no puedan ser regulados para que yo gane efectivamente, pero también tiene un componente que es el más preocupante, que no digo que esté pasando todavía en Chile, por lo menos en todo Chile, pero que sí ya pasa en los países vecinos como Perú, como Ecuador. Los que realmente tienen presencia en un territorio son las estructuras del crimen organizado. Y las estructuras del crimen organizado, cuando tienen presencia en un territorio, pueden pedirle a la gente de ese territorio, pueden imponerle, pueden obligar a la gente del territorio que voten por la persona que esa organización le interesa. Esto pasa en Centroamérica, en el Triángulo del Norte, está pasando en algunas zonas del Perú, y por lo tanto hay que poner mucha atención a quién es el actor gobernante en un territorio. Esa gobernanza extralegal que alguna vez hablábamos, que estuvimos discutiendo hace un tiempo atrás, tiene que medirse, tiene que imponerse. ¿Quién realmente domina un territorio? Porque esa dominación territorial va desde financiar la Junta de Vecinos, que también es una forma de hacer política, financiar el club deportivo de niños, que es una forma de sacar a niños del crimen organizado o ingresarlos al crimen organizado, hasta influir en las decisiones de votación popular. ¿Cuáles serían los puntos, si tuviéramos que hacer en el mapa, que te preocupan más y que son más, donde el Estado es más abandonador y donde hay sí un Estado que lo reemplaza, que es el crimen organizado, por decirlo, un Estado paralelo, no sé cómo llamarlo, un paraestado, no sé cómo se conceptualiza? ¿Dónde ves tú las zonas más críticas, los puntos más críticos de nuestro país hoy? En Chile, por ejemplo, creo que efectivamente las rutas transoceánicas que estamos proyectando, si no entendemos también los riesgos que eso pueda significar, puede ser súper complejo para apresurar cambios criminales por grupos que ya manejan el Atlántico y que le estamos entregando una oferta al Pacífico. Eso que el famoso, se habla mucho del corredor bioceánico en el norte, y algunos políticos lo han presentado como una gran posibilidad, y parece que, claro, es loable en su propósito para dinamizar la economía, el contacto entre los pueblos, pero se puede convertir en un corredor de drogas. Ese es el punto. Yo creo que toda iniciativa que avance, o sea, uno podría ponerse negativo y decir no hagamos nada porque todo lo que hagamos nos va a afectar. Y eso es absolutamente irracional. Toda iniciativa que el Estado crea, el crimen organizado busca la forma de sacar provecho de esa iniciativa. Mira, antes de llegar a eso, te explico con la política pública más democrática que yo conocí en el último tiempo, que fue rutificar a las personas, ¿no? Bancarizar a la persona a través de su RUT. El Banco Estado lo hizo, ¿no? Tienes un RUT, te puedes bancarizar. Sí, la cuenta RUT. Que era fantástico, porque permitió bancarizar a personas que no tenían la posibilidad de bancarizar. Y bancarizar es el primer paso de luchar contra la informalidad, que es muy bueno. Pero hoy día, si por ejemplo un delincuente extranjero, una persona que ha delinquido un delito grave en Chile, que no es chileno, es detenido y puesto al sistema de justicia para buscar la sanción adecuada, esa persona no puede ser juzgada si no tiene un RUT. Uh-huh. Ese RUT le permite bancarizarse. Entonces hay muchos fenómenos que nosotros muchas políticas públicas que nosotros hemos hecho para beneficiar a nuestra ciudadanía, que efectivamente el crimen organizado saca provecho. Y en el tema del corredor bioceánico, lo que yo digo es que el corredor muy importante porque el negocio va a ser global, porque va a poder ahorrar, por ejemplo, los viajes de Asia hacia el Atlántico en 12 días. Pero el tema es, si no entendemos los riesgos de eso puede ser contaminado. El crimen organizado también controla infraestructura crítica, puertos principalmente. Y en Chile controla puertos, parece que los controla en determinados momentos, horarios, no sé. O sea, se ha hablado mucho del puerto de San Antonio, ¿es verdad eso? Estamos exportando mucha cocaína porque también hay mucha explotación, generación de cocaína en los países productores. Nosotros limitamos con 2 países que producen cocaína. Nosotros limitamos con Perú y limitamos con Bolivia. Al igual que Ecuador, que tiene una crisis de seguridad porque limita con Colombia y con Perú, que también producen cocaína. La única cosa más compleja para nosotros, que damos hacia el Pacífico, que es el nuevo mercado hacia Oceanía, es que uno de los países que limitamos no tiene puerto. Y por lo tanto la infraestructura para generar el desplazamiento de tráfico internacional de droga va a tener que ser por alguno de los puertos que ese país comparte, ¿no? Que puede ser Perú o Chile. En ese sentido creo que hay avances muy positivos de comprender la importancia del ecosistema marítimo portuario que involucra las cadenas de llegada o el tránsito para llegar al puerto, pero creo que tenemos que entender que estos fenómenos son muy rápidos. Hoy día estudios muy serios de GITOC, por ejemplo, que es el grupo que estudia el crimen organizado a nivel internacional,
dice que el 52% de todo decomiso de cocaína proveniente de Sudamérica que encuentran en Europa tiene como origen a la mafia albanesa. Y nosotros en Chile, la Fiscalía ha hecho investigaciones increíbles con condenados pertenecientes a la mafia albanesa. La tenemos la mafia albanesa acá. Claro. La tenemos adentro. Pero ¿por qué nosotros negamos que tenemos grupos criminales complicados? Porque mientras no veamos el espectáculo de la violencia, como el general Tendaragua, no está. Bueno, ahí hay una idea que yo entiendo que es una idea... A ver, el sentido común dice... están ocurriendo estos hechos violentos, qué terrible. Hay que ir a combatir esos lugares donde hay violencia. Pero muchas veces cuando está la paz y la tranquilidad es porque tal vez ese grupo ya controló ese territorio y es suyo. Y no necesita la violencia, ¿no es cierto? Puede ser al revés, paradójico. Y claro, y yo siempre que tengo la oportunidad de ir a exponer o conversar con esto con jóvenes, adolescentes, les explico una forma muy básica de entender el crimen organizado. Cuando estamos en el colegio nos explican que la Tierra tiene una atmósfera y que esa atmósfera tiene diferentes capas. Mientras más cercana a la Tierra es esa capa, más inestable es. Ahí llueve, vientos, truenos, relámpagos, lo que tú quieras. Y mientras más alejada de la Tierra, más estable es porque la densidad atmosférica permite mandar un satélite y que con muy poca energía orbite completamente la Tierra. Bueno, nosotros tenemos una atmósfera criminal también. Lo que pasa es que la inestabilidad, la lluvia, los truenos se reflejan en la violencia, que pueden ejercer grupos criminales pequeños, hasta delincuentes comunes que sin pertenecer al crimen organizado pueden ser funcionales a la lógica del crimen organizado. Y ahí está el esfuerzo del Estado. Bajemos homicidios, controlemos eso, metamos al... Y hay que subir arriba. Y arriba, en la presión atmosférica hay que subir. Claro, porque arriba es la estabilidad del satélite, lo que es la estabilidad del satélite, la estabilidad en que se refleja en el crimen organizado, en los flujos financieros. Y si no tocamos los flujos financieros, va a ser, la violencia siempre va a estar, porque yo como grupo criminal que no necesito ejercer la violencia como grupo, no voy a traer 2.000 soldados albaneses a controlar un puerto, yo licito el control violento de ese puerto a los grupos locales. Y eso, por ejemplo, el fenómeno que hemos visto en Ecuador cada vez más dramático. Y por eso es importante entender que esto es una atmósfera. Y al ser una atmósfera tenemos que poner esfuerzos en luchar contra los efectos visibles de la parte atmosférica, pero también esfuerzos en entender los fenómenos de los flujos financieros. Hablamos de la corrupción política, pero también la corrupción del Poder Judicial. Y uno podría pensar, a la luz de las últimas cosas que han pasado, que creíamos y teníamos confianza y orgullo en nuestro Poder Judicial, que ahí habría una institución muy vulnerable a la corrupción desde el crimen organizado. El crimen organizado es un fenómeno humano. Sí, claro. Si queremos terminar con el crimen organizado, la solución es una sola, ¿no? Es que terminar con la humanidad, porque en realidad siempre va a existir la posibilidad de que se genere, ¿no es cierto?, criminalidad, que se genere alguna corrupción, alguna cosa así. Y efectivamente, el crimen organizado no está interesado en todo. Está interesado en aquellos nodos estratégicos que le impiden la continuidad de su negocio. Si el nodo estratégico le impide la continuidad del negocio es la Fiscalía, va a ser la Fiscalía. Si el nodo estratégico le impide la continuidad del negocio son los jueces, van a ser los jueces. Y si son los periodistas, son los periodistas. Son los periodistas. Y los van a matar como los han matado en México y en otros lugares. Y no solamente matar, porque, por ejemplo, Dante Leguizamón es el primer periodista asesinado por describir las lógicas de corrupción en Paraguay en el año 91. ¿Ya? Yo conversé con su hijo, Santiago Leguizamón era asesinado, yo conversé con su hijo Dante. Y resulta que hasta el día de hoy, después de muchos años del homicidio del periodista Leguizamón, periodista de Frontera, todo el mundo sabe quiénes son o ya están condenados los autores materiales del homicidio, pero todo el mundo en Paraguay sabe quién es el autor intelectual del homicidio, que tenía vinculaciones con el poder político. Él está impune. Entonces, no se trata de matar a todos los periodistas. Basta de silenciar físicamente a uno para lograr el silenciamiento de muchos más. Escalofriante. Mientras más te escucho, más me apasiono por el tema y más me entra una suerte de escalofrío por la columna vertebral. En las encuestas de Chile, las encuestas que se han hecho en Chile, las últimas, entre los personajes más populares a nivel latinoamericano, los presidentes, el que está lejos y se escapa a todos los números y las cifras, los que vienen después, es Bukele en El Salvador. Y se muestra como ejemplo de éxito en el combate del crimen organizado. El presidente Kast, antes de asumir, viajó con su flamante ministra de Seguridad, que tengo toda la impresión que es una persona muy capaz, la fiscal, ¿no? Que estaba en el norte, por lo menos una mujer muy valiente, una mujer que se dedica a esto y haber metido a la cárcel al Tren de Aragua, bueno, valiente, por decirlo menos. Vamos a ver cómo lo hace como ministra de Seguridad. Y a mí me impresionó en la foto del que ahora el presidente Kast con las cárceles detrás, los prisioneros, te le estaban contando todo, y uno dice, esto es demasiado perfecto, esto es el mundo feliz.
el mundo perfecto del combate? Hay que aplicarlo mecánicamente nomás y exportarlo a Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión de lo que ha hecho Bukele con el crimen organizado? Bueno, es una visión que muchas veces también hace que, que algún amigo me diga, tú estás en este lado político, porque en realidad pareciera que vivimos en este momento donde si uno dice, es acá o allá. Claro que sí. Como investigador yo tengo algunas dudas de ciertos espacios de oscuridad del proceso del modelo Bukele. Pero la primera forma para explicarlo es dimensiones, proporciones. El Salvador es del tamaño de una región de Chile, no es Chile. Administrar una región de Chile en materia de seguridad probablemente es mucho más fácil que administrar todo el país, ¿no? Segundo, El Salvador viene de guerras históricas muy violentas y de surgimiento de organizaciones criminales tremendamente más violentas. O sea, conclusión, sociedades tremendamente cansadas con la violencia. Cualquier solución que permita enfrentar ese cansancio va a ser bienvenido. Lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele es una lógica de generar una prisión muy dura, aparentemente, que solamente se conoce una parte de la prisión, porque nunca se ha permitido a periodistas ingresar a otras áreas de la prisión, lo que da este espacio de oscuridad que yo digo que es necesario entender. Y ha empezado a generar dinámicas que a mi juicio son muy poco claras, como por ejemplo ya no medir los homicidios, y decir que no hay homicidios en El Salvador, pero no medir, por ejemplo, las desapariciones en El Salvador. A lo mejor no tenemos homicidio porque no encontramos el cuerpo, lo que no quiere decir que no haya violencia. Hay espacios también que son complejos porque conocemos solamente el SECOT como cárcel y El Salvador tiene muchas otras cárceles. Y en qué condiciones se encuentran los privados de libertad en esas cárceles son complejas. Ha generado procesos validados democráticamente para perpetuarse de alguna forma en el poder, sacando algunos topes democráticos que podría tener. Entonces, es un proceso que ha resultado exitoso, que la gente quiere porque está cansada de esa violencia, y eso es lo dramático de esto, porque al final la reflexión, más allá de Bukele, es qué queremos entender por democracia para enfrentar este tipo de fenómenos y qué tipo de democracia vamos a tener que implementar. Claro, lo que pasa es que la democracia parece que no contaba con los elementos, se ve debilitada, la democracia que conocimos no está preparada, es mucho más rápido el crimen organizado y lo que se dice antes, esto he escuchado yo como argumento, estaban libres los criminales. Hoy día están en la cárcel. Antes estaban en la cárcel los ciudadanos porque tenían que encerrarse en sus casas ante la violencia y el cambio en El Salvador parece que en la vida cotidiana de verdad eso es real, eso es innegable. gigantesco. Entonces, ante ese argumento, es difícil contraargumentar. Sí, que la democracia, no se me entiende, es complicado. Que ese es yo digo que ese es el tema de fondo y lo hemos conversado mucho con otros investigadores. A lo mejor lo que hay que replantearse son conceptos que hay que entender. ¿Qué es legal y qué es ilegal? ¿Qué es? Todas las sustancias son ilegales. ¿Qué es democracia? El tema de que todos estos replanteamientos atraen procesos muy rápidos de autoritarismo, populismo, que son muy difíciles de salir. Pero el problema que tiene El Salvador, que a mi juicio creo que está documentado, el periódico El Faro lo ha hecho de una forma muy profesional, es que para llegar a este nivel de tranquilidad con los grupos, con las maras, también se llegó a una negociación con los líderes de las maras. Yo siento que las negociaciones no públicas, ocultas del conocimiento de las personas, involucran condiciones win-win. Tú no puedes tener una negociación donde no gane el otro, ¿no? Evidente, esa es la esencia de toda negociación. Eso ocurrió, entiendo, en Sao Paulo cuando la ciudad fue paralizada y me tocó llegar después en un viaje, un día, 2 días después de lo que había ocurrido y me contaron impresionante. Paralizaron la ciudad y el Estado tuvo que negociar, el gobernador. O sea, el 92 y después del 2006, el PCC generó una crisis tan fuerte en el estado de Sao Paulo que tuvieron que negociar a espaldas de la gente, negándolo hasta el día de hoy, para llegar a bajar los niveles de violencia, y eso demuestra algo más complejo. El único que puede bajar la tasa de homicidio hace en pocos días es el propio crimen organizado, que deja de matar. Pero entonces, estos procesos de negociación a mí me parecen complejos porque en la etapa win sabemos cómo ganó el Estado, más tranquilo, más pacífico, ¿no es cierto?, menos violento, pero no sabemos cuál es el win del grupo criminal. Que puede ser haber dejado la extorsión y avanzar hacia el tráfico internacional de droga, tomar el control de alguna zona fronteriza, algún paso importante. Eso es lo que no conocemos y es lo importante que sería necesario conocer. Oye, Pablo, acaba de ser nombrado ayer, justamente fue presentado, cuando te conté que estaba en La Moneda, yo por azar fui invitado, y se le presentó el decreto de un encargado de la macrozona norte, que fue, entiendo, un almirante o vicealmirante de la Armada. A ver, ¿qué te parece ese nombramiento y qué te parece, cómo enfrentar, qué es lo que está pasando en el norte, qué es lo que crees, y si es correcta la dirección en la que parece apuntar el programa de Kast para enfrentar el drama del norte, hablemos, por decirlo menos? Desde una mirada técnica, no política,
yo siento que el Estado chileno en los últimos años ha avanzado a dinámicas de entender, comprender y generar política pública contra el crimen organizado bastante rápidamente y buenas, no son tan malas, ¿ya? Son que avanzan. Dicho eso, porque tenemos una política nacional contra el crimen organizado, muchos países no la tienen, y lo que hay que hacer es actualizar esa política, considerar otros factores como los puertos, etcétera. Dicho eso, yo creo que el cambio de institucionalidad, tenemos un Ministerio de Seguridad Pública, tenemos esta intención de pasar a Gendarmería a la seguridad pública y reinserción, dejarlo en justicia. O sea, hay transformaciones muy, muy fuertes. Este nuevo componente que determina el presidente Kast por decreto, ¿no es cierto?, como una especie de coordinador, yo no sé si tiene algún... No lo he estudiado bien, por eso no quiero decir algo que no corresponda, pero no sé si va de la mano de los actuales cambios de sistema. O sea, no sé si puede impedir o podría considerarse estar dentro del ecosistema de seguridad con la nueva institucionalidad de seguridad. A lo mejor en algún momento van a haber como una especie de dos cabezas pensando la forma de enfrentar la situación. Y ahí van a haber colisiones. Y pueden haber colisiones si es que los planteamientos no se unen. Y yo creo que lo que más necesitamos hoy día como Estado, no solamente este gobierno, es que todos los esfuerzos que tengamos tengan una dirección conocida y un objetivo definido. Y yo creo que en ese avance, como todo gobierno, hay que permitir el espacio de comprender y entender sus medidas y evaluarlas después que empiecen a tener algún efecto. Tú afirmas por ahí una frase que me impactó mucho, que dice que América Latina es el Silicon Valley del crimen organizado. A ver, explícalo. Sí, lo que pasa es que es parte de lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, estudiando después de la pandemia. El surgimiento de nuevos grupos con dinámicas de crecimiento, nuevos grupos criminales con dinámicas de explotación de economía ilícita y con dinámicas de entender fenómenos sociales es increíblemente rápido. Entonces, ¿por qué digo que es el Silicon Valley? Porque es el lugar donde pueden surgir estructuras criminales y hoy día con la tecnología, con la quinta ola que tiene que ver con la inteligencia artificial, no necesariamente los grupos tradicionales van a mantenerse en el tiempo, sino pequeños grupos pueden surgir y avanzar más fuerte. Por ejemplo, los grupos criminales también en Chile descubrieron que la mejor forma de lograr legitimidad, porque buscan legitimidad, no solamente atemorizar a las poblaciones, es también entregar aquello que el Estado no entrega a las poblaciones. Cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, cuando hay algo, los primeros que llegan con agua para los bomberos, los primeros que llegan con alimento para los pobladores, los primeros que llegan con tablas y techos, no necesariamente, no digo que lo sean, no necesariamente es el Estado. Son muchas personas que a veces lo hacen en forma anónima, y hay otras personas que lo hacen con forma de intención porque dominan. Pero espérate, pero dicen, nosotros somos la banda tanto y venimos a entregar agua y venimos a cooperar. En México sí. En México, por ejemplo, ese fenómeno es así. Llega Jalisco Nueva Generación, Sinaloa dice, nosotros estamos acá para apoyarlos, traemos los alimentos, etcétera. Fueron los primeros que lo hicieron durante la pandemia. En Brasil, el PCC también. Uy, qué dramático. Eso sí es tremendo. Sí, y nosotros tenemos que entender si en Chile eso también está pasando. Bueno, no podemos dejar de hablar, este libro es para tener una conversación completa, un programa completa, que es Cuando el crimen reza, narco, religiosidad, ritos, prácticas, cultos. Voy a leer la parte de atrás. Altares urbanos, cementerios convertidos en santuarios, liturgias de iniciación, música devocional de tumbados y corridos, animales totémicos, templos usados como fachada, incluso hasta narcoevangelios. Entraste en la dimensión religiosa, espiritual, asociada al narco, al crimen organizado. Sí. Di una idea así. Pues eso tiene una explicación, una previa. Yo cuando fui carabinero nos tocó el cambio de siglo y en el cambio de siglo nos tocó entender si habían grupos religiosos que podían cometer suicidio colectivo, masivo, ser riesgoso. Y nos dimos cuenta que hay un componente esencial en esos grupos que es los liderazgos carismáticos. Y pensamos que el liderazgo carismático también puede estar en los grupos criminales y eso fue lo que tratamos de estudiar en este libro. Bueno, esta conversación da para más, para mucho más. Te vamos a volver a invitar, vamos a usar a tu buena voluntad, Pablo. Está muy interesante, hay mucho que aprender, que escuchar. Ojalá que quienes tienen que tomar las decisiones escuchen opiniones que me parecen sensatas de alguien que está haciendo además un trabajo de campo en este terreno. Quiero recordarte, Pablo, se ve que te gusta la literatura, citas a Camus, que hoy día celebramos, el 12 de marzo, la muerte de una niña alemana que se hizo famosa de origen judío por un diario, el diario de Ana Frank. Quiero leer simplemente un pedacito impresionante, escrito, debe haber tenido 14, 15 años. Me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la desgracia y la confusión. Veo cómo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará. Comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso que todo cambiará para bien, que esa crueldad también se acabará,
que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Imagínense usted si Ana Frank hubiera llegado a ser adulta, en qué gran escritora se habría convertido. Un texto impresionante, y que volver a leer este texto, que además se está editando ahora con fragmentos que habían sido medio censurados y ahora están incorporados en la nueva edición, un libro al que siempre hay que volver. Recordamos a esta heroína que escribió en momentos de desesperación y que es un ejemplo de que la escritura a veces nos puede salvar o dar un refugio. Y también no podía dejar de terminar el programa con algún pedacito de una canción. Siempre lo hacemos y estamos pensando qué música puede servirnos para ilustrar o acompañar lo que hemos conversado. Hay un tema de Rolling Stone que dice: oh, una tormenta amenaza mi propia vida hoy. Si no consigo algún refugio, voy a desaparecer. Guerra, niños, está a solo un disparo de distancia. A solo un disparo de distancia. Guerra, niños, está a solo un disparo de distancia. A solo un disparo de distancia. Muchas gracias, Pablo. Gracias, querido radiovidente. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde en este jardín. Un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias, muy amable.